Bienvenidos, vamos a ver el tema comunicación serie en modo asíncrono. El contenido de esta clase va a ser, primero ver el concepto de comunicación serie, compararlo con comunicación paralelo, ver cuál es la diferencia entre comunicaciones serie síncronas y asíncronas, es decir, cómo logra el sincronismo cada una de ellas, los tipos de comunicación serie que existe, si simple, half duplex, full duplex, y después nos vamos a centrar en comunicación asíncrona. Vamos a ver cómo se implementa la comunicación serie entre PC y microcontrolador y cómo es la comunicación serie en los microcontroladores. En los sistemas digitales es común que necesitemos intercambiar información, lo que denominamos datos, entre dos sistemas. Por ejemplo, un microcontrolador y algún dispositivo periférico. Es muy común que nosotros necesitemos intercambiar cierta información, ciertos datos, ya sea que el micro envíe hacia el periférico o que el micro reciba desde el periférico. Este intercambio de datos lo podemos realizar básicamente de dos formas: enviando los datos en forma paralelo o enviando los datos en forma serie. En la comunicación paralelo, todos los bits se van a transmitir a la vez, es decir, en simultáneo. Por ejemplo, si nuestra comunicación está implementada por 8 bits, es decir, un byte, vamos a necesitar 8 líneas para esos datos, eventualmente una línea de control. Pero lo que vemos es que esos 8 bits que forman parte de mi información van a ir todos en paralelo, es decir, todos a la vez. Esta comunicación en principio es más rápida que la comunicación serie. Y algunos ejemplos de esta comunicación en paralelo serían los discos duros de PC con interfase IDE, que actualmente ya están obsoletos. Estos utilizaban un cable, fíjense este que está acá, que tenía 40 terminales. Con esto se implementaba una comunicación en paralelo. Actualmente fueron reemplazados por los cables SATA, que ya vamos a hablar enseguida. El puerto paralelo de la PC, si bien hoy en día ya no se utiliza más, existen algunos dispositivos que todavía tienen este puerto. Las interfaces, por ejemplo, entre un microcontrolador y algún periférico, como un display LCD, estos son todos ejemplos de comunicación en paralelo. Algo importante destacar acá es que la cantidad de líneas que nosotros utilicemos en esta comunicación depende del número de bits del bus. Si estamos hablando de un bus de 8 bits, 8 líneas. De 16 líneas y de 32 líneas. Vemos que a medida que tenemos un procesador con mayor tecnología, se hace más complicado porque necesitamos muchas líneas físicas. En el caso de la comunicación en serie, esta es una manera de implementar tal que solo se utiliza, por ejemplo, una línea, ¿no? Si estamos enviando los datos desde un emisor a un receptor. Y los bits que yo voy a tener acá en el procesador, es decir, ese byte, supongamos si hablamos de 8 bits, van a ir uno atrás de otro, es decir, van a ir en distintos turnos. También uno, primero el bit 0, por ejemplo, después el bit 2, el 3 y así hasta llegar al último. Esto significa que yo voy a poder enviar de un bit a la vez. Voy a en principio demorarme más porque ahora los bits que forman un carácter no se envían todos juntos en paralelo, sino que uno a continuación de otro. Una ventaja importante es que minimizamos la cantidad de conexiones necesarias y podemos decir en principio y en teoría que esta comunicación sería más lenta que en la comunicación en paralelo. Bueno, ¿esto es cierto o no? En realidad, si uno lo piensa desde el punto de vista de lo lógico, sí, porque yo estoy enviando los datos en forma serie. Pero la tecnología ha hecho que se evolucione hacia ciertos métodos para hacer más robusta la comunicación serie y aumentar la velocidad. En la comunicación en paralelo vamos a tener varios problemas. Uno de ellos es la cantidad de líneas físicas. Imagínense, en un PCB esto es muy complejo con una arquitectura de 64 bits. Y algo muy importante es que las líneas interfieren entre sí a medida que uno aumenta la velocidad de comunicación, que es lo deseable, ¿no? Cada vez lograr comunicaciones más rápidas. Esto lleva cierta interferencia entre líneas y hace que la comunicación serie, usando técnicas para blindar las líneas y enviar en modo diferencial, sean más veloces que las comunicaciones en paralelo. ¿Cómo podríamos implementar una comunicación en paralelo? Por ejemplo, con un microcontrolador. Bueno, supongamos que queremos enviar este byte que tenemos acá,
usando el pin 2 de un puerto que se denomina A. Acá estamos usando un micro genérico y un pseudo assembler, es decir, un assembler ficticio, ¿no? Tal que tenemos dos instrucciones, una que se llama BCP, que es Bit Clear Port, y otra BSP, Bit Set Port. Básicamente, ¿qué hace esto? Poner el bit en 0 o poner el bit en 1. Nada más. Una forma de implementar esta comunicación sería, por ejemplo, lo que se denomina bit bunching. Esto no es bit banding, como vimos antes en otra clase. Esto es bit banding. Es decir, generamos los bits por un pin de un puerto. Fíjense, acá, en esta sección de código assembler, vemos cómo se van generando con cada una de las instrucciones el envío del 0, del 1, del 1, del 0 y así. ¿Está bien? Un detalle acá es que estamos, básicamente, estamos enviando estos bits a la velocidad del procesador, es decir, que la velocidad depende de los ciclos de máquinas del procesador. Si nosotros quisiéramos ahora darle una cierta tasa de bits, es decir, supongamos 100 Hz, es decir, 0.01 segundo, lo que podríamos hacer en nuestro código anterior es, entre cada instrucción, intercalar un llamado a subrutina que lo que hace es una demora, ¿no? Consume ciclos. Entonces nosotros ahí podríamos tener un cierto control de la tasa de bits, es decir, cuánto tiempo queremos que permanezca cada bit en la línea. ¿Está bien? Esa sería una forma de poder compatibilizar distintos equipos y hacer que se comuniquen a la misma velocidad. Pero ¿para qué complicarnos la vida con esos métodos si en realidad en casi todos los microcontroladores hoy en día existe un periférico que se denomina UART o transmisor receptor asíncrono universal que me permite implementar esto de una manera más simple? Por ejemplo, en este micro yo tengo esta UART que se va a comunicar, por ejemplo, con este otro micro con su propia UART. La línea de transmisión, que sería la que envía datos, se va a colocar a la línea de recepción del otro micro, indicando que van a intercambiar datos. Y la transmisión de este segundo micro iría a la de recepción del primer micro. Esta UART se va a configurar por software y luego el trabajo que va a efectuar es por hardware. Es decir, no tenemos que estar generando nosotros los tiempos ni estar enviando bit por bit de los datos que yo quiero enviar. Entonces, como mencionamos antes, la UART son las siglas de transmisor receptor asíncrono universal. Se llama universal porque tiene múltiples características intercambiables, englobando una amplia gama de modelos de comunicación. Es decir, yo puedo parametrizar muchas variables para implementar la comunicación con distintos tipos de dispositivos. Asíncrona, ¿por qué? Porque no se transmite señal de reloj para lo que vamos a ver enseguida, que es la sincronización de los datos. ¿Está bien? Utiliza para esto, como vamos a ver, un bit de start, un bit de stop, para lograr ese sincronismo. Básicamente requiere dos líneas de conexión, una para la transmisión de datos y otra para la recepción de los mismos. Y la comunicación entre dispositivos UART puede ser, como vamos a ver enseguida, full duplex, half duplex o simplex. En el caso de full duplex quiere decir que ambos dispositivos pueden enviar y recibir datos en forma simultánea. Acá podemos ver el diagrama en bloque de una UART genérica. Como vemos, está conectado al bus de datos del microprocesador. Y la función principal de esta UART es convertir los datos de paralelo a serie para transmitir y de serie a paralelo para recibir, es decir, cuando los datos ingresan. Como podemos ver acá, en la parte de transmisión hay un registro de transmisión de datos donde se cargan los datos que vienen desde el bus. Aquí tenemos un registro de desplazamiento para poder ir sacando los datos, pero en forma serie, es decir, bit a bit. También cuando van ingresando los datos de un bit tras otro, se van formando en este registro para luego poder ser leídos y pasarlos al bus. También hay algunas líneas de protocolo, dependiendo del modelo UART, pero básicamente las UART hacen esto de serializar y paralelizar los datos en forma automática. Hablemos ahora del sentido de la comunicación. Bien. El esquema más simple consiste en una transmisión en modo simplex. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener un emisor y un receptor.
y el sentido de la comunicación va a ser de emisor a receptor, es decir, no puede ser en sentido inverso. En el caso de un sistema que sea Hall duplex, yo puedo tener ambos sentidos de comunicación, es decir, este dispositivo puede ser tanto emisor como receptor, pero no de manera simultánea. Por ejemplo, si en este momento está transmitiendo este dispositivo, la comunicación se va a establecer de esta manera, es decir, desde este emisor hacia este receptor, ¿no? Ahora, si yo quiero cambiar y quiero que este dispositivo transmita, obviamente voy a tener que invertir esta llave. Eso es, digamos, a nivel lógico, ¿no? No es algo físico. Y este dispositivo va a transmitir desde este terminal TX, pasando por esta llave, por acá, hacia el receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad los dispositivos no están preparados para transmitir los dos a la vez, pero sí para establecer transmisión y recepción. Y finalmente tenemos el modo Full Duplex, donde ambos dispositivos pueden transmitir y recibir en forma simultánea. Es decir, mientras un dispositivo está enviando un dato, puede estar recibiendo otro, digamos, por la otra línea. ¿Cuáles son las aplicaciones actuales de la comunicación serie? Básicamente está en todos los dispositivos actuales. Fíjense, se utilizan puertos USB, en PC, teléfonos, impresoras. Acá tenemos un cable de telefonía que se usa no solo para cargar el teléfono, sino para establecer comunicación con una PC, por ejemplo, y bajar los archivos. Un cable de red, Ethernet, es también una comunicación serie, es decir, un puerto Ethernet. Los cables SATA de los discos duros, habíamos visto antes que los discos duros se utilizaban con un cable de 40 hilos, era una comunicación paralelo. Bueno, hoy en día se usan cables serie porque se logró superar muchísimo esa velocidad y como se le dio robustez a nivel inmunidad de datos, se utiliza una transmisión serie. Todo lo que son módulos por ahí de comunicación, como módulos Bluetooth, módulos para tarjetas micro SD, pantallas de cristal líquido, todas esas periféricos tienen una interfase serie. Cuando se envían datos en forma serie, algo importante que mencionamos antes es lograr el sincronismo entre el transmisor y el receptor. Ahora, dependiendo de la forma que se utilice para lograr este sincronismo, tenemos dos tipos de comunicación serie, la síncrona y la asíncrona. Comencemos viendo en qué consiste la comunicación serie síncrona. En este tipo de comunicación se va a transmitir de modo continuo a intervalos regulares. No es necesario indicar el comienzo y el final de la cadena de bits. Esto después vamos a ver en la asíncrona que nosotros tenemos que ver bit de start y bit de stop en el mensaje. Acá no es necesario. Usa un solo reloj. Este reloj es el que produce el dispositivo que denominamos maestro. Este esquema de comunicación es hasta 30% más rápido que la asíncrona. Eso se debe a los bits que adiciona la asíncrona. Acá vamos a necesitar más hardware porque evidentemente necesitamos el generador de reloj y otros componentes más. ¿Para qué es conveniente este tipo de comunicación? Para mover gran volumen de información. ¿En qué se utiliza? Bueno, tenemos varios ejemplos, pero básicamente de lo que vamos a ver nosotros podemos hablar de la interfase SPI y la I2C, que lo vamos a ver más adelante. En esta comunicación síncrona, el sincronismo entre el transmisor y el receptor se logra de dos formas, la señal de clock o autodetección de clock, que es a través de una codificación especial que se llama Manchester. Nosotros nos vamos a centrar en la que utiliza señal de reloj común, es decir, una señal que viaja desde el dispositivo que denominamos maestro hacia el receptor o receptores, ya vamos a ver que tenemos varios esquemas acá, y esa señal de reloj marca los tiempos en los cuales los datos son válidos y son adquiridos por los receptores. Sincronismo usando señal de reloj común. Acá tenemos el dato que va a enviar el emisor, es esto que tenemos acá. La señal de clock que envíe para lograr el sincronismo son todos estos pulsos que están acá. Y el receptor, fíjense cómo va a recibir esos datos. Acá tenemos, por ejemplo, el primer bit
Y fíjense, en el flanco de subida de esa señal del clock es cuando el receptor toma como válido ese valor. En el siguiente lo mismo, en el flanco de bajada, otra vez el flanco de subida, y en ese momento se toma el dato como válido. Es decir, el receptor se va a valer de la señal de clock para decidir cuándo los datos son válidos. Esto puede ser flanco de subida o flanco de bajada, depende de la configuración. Pero esa sería, digamos, la norma, ¿no? Es decir, uso la señal de clock para validar en los flancos el momento en el que tengo que ir y tomar esos datos como válidos. Algunos ejemplos de comunicación serie síncrona, por ejemplo, el bus I2C, que vamos a ver más adelante. Una implementación sería algo así, es decir, yo uso solo dos líneas para establecer la comunicación entre un dispositivo que denominamos master y el resto de los dispositivos que denominamos esclavos. Existen muchos módulos que utilizan este tipo de interfase, por ejemplo, módulos de sensores de temperatura y humedad, pantallas LCD, memorias, etc. Otra interfase muy utilizada es la SPI, que tiene un esquema similar a I2C, también lo vamos a ver, y este en realidad difiere en que acá para seleccionar los dispositivos necesita una línea adicional por cada dispositivo. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver más adelante. También tengo un montón de dispositivos que utilizan este tipo de interfaz, como pantallas, memorias, módulos, sensores, etc. Hablemos ahora de la comunicación asíncrona. En el caso de la comunicación asíncrona, acá no tenemos una señal de reloj. Lo que se va a hacer, ya vamos a ver, es mandar bits adicionales, ¿no? Fíjense, tenemos una señal de TX, RX y una línea de referencia o tierra. Lo mismo en el otro dispositivo, RX, TX, esto siempre va obviamente cruzado. Y acá se transmite de manera irregular a intervalos aleatorios, es decir, no está pensado para grandes volúmenes de información. Trabaja con clocks independientes, es decir, cada dispositivo tiene su generador de reloj. Es más lenta que la comunicación síncrona, requiere menos hardware que la síncrona. Como mencionamos antes, no es conveniente para mover mucha información, sino más que nada caracteres. Y es necesario indicar el comienzo y el final del stream. Eso es lo que por ahí lo hace un poquito más lenta porque agrega bits al principio y al final, como ya vamos a ver. Bueno, acá tenemos cómo sería el envío de un carácter. Veamos. Acá la sincronización en la transmisión de los datos se va a llevar a cabo colocando en primer lugar lo que denominamos bit de inicio o bit de start. Es este que tenemos acá. El primer bit va a ser un bit de start. Luego se van a enviar los bits de datos, que en general pueden ser de 5 a 8. Eso se configura. Y acá se comienza primero por el LSB. El LSB es el primer bit que se envía. Entonces, seguido al bit de start, vienen los bits de datos, ¿también? Dependiendo de la cantidad, pueden ser de 5 a 8, y se inicia primero por el LSB. Después, tenemos, opcionalmente, porque esto se elige, agregar un bit de paridad, que puede ser par, impar o marca o espacio. Esto se usaba más que nada para detectar errores. Actualmente, generalmente no se utiliza porque solo permite detectar errores y en un bit. Pero opcionalmente podría estar este bit de paridad acá, una vez que terminan los bits de datos. Finalmente se envía el bit de parada o bit de stop, que puede ser un bit, 1,5 o 2 bits de duración. Ese bit es el que iría acá, al final. Una vez que se terminó todo esto, se ha enviado un carácter. En el receptor, el bit de start se descarta. El bit de paridad se analiza eventualmente si se usó la paridad, se hace lo que se tiene que hacer, pero se descarta. El bit stop también. Es decir, que en la recepción, finalmente, una vez que llegó todo, solo me quedo con los bits de datos. Por eso se dice que es un 30% más lenta porque se agregan ciertos bits que sí o sí viajan en la línea, pero que finalmente se descartan. Tiempo del bit y velocidad de transmisión. Bueno, el tiempo de duración de cada bit en la línea de transmisión es lo que denominamos tiempo del bit. Y su inversa es la frecuencia de transmisión.
esta frecuencia se expresa en bits por segundos o bps, o comúnmente como se dice bitrate. A ver, fijémonos, acá tenemos este bit que está acá, ese tiempo que está el bit en la línea, o sea su duración, es lo que denominamos tiempo del bit. Si a ese valor, que está obviamente en segundos, hacemos el recíproco, nos da la frecuencia de transmisión o el bitrate. En cuanto a la velocidad de transmisión o frecuencia de transmisión, si vamos al estándar original, es decir, a la norma RS232C, existían estas velocidades que vemos acá, desde 75 bps a 19.200 bps. Pero la realidad es que actualmente estas velocidades quedaron muy chicas para las aplicaciones que se realizan, entonces se utiliza fuera de norma. Es común ver velocidades de 115.200 bps e incluso, dependiendo la arquitectura del micro que se utilice, pueden llegar a los 6 megabits por segundo. Como podemos ver acá en esta trama, es decir, acá se ha enviado un carácter. Veamos, tenemos el bit de start, acá tenemos el bit de stop, el bit de paridad y acá tenemos los bits de datos. Nosotros con esta expresión que comentamos recién podemos sacar la duración del bit, es decir, si conocemos la velocidad de transmisión, hacemos su inversa y sacamos los bits por segundo. Por ejemplo, supongamos que nos dicen que tenemos una velocidad de 9600 bps, entonces, haciendo esa expresión, es decir, la inversa de ese valor, sacamos la cuenta y nos da este valor que vemos acá. Eso nos da, una vez que tomamos las unidades, 104,17 microsegundos. ¿Qué significa esto? A ver, pensemos. Significa que si yo estoy transmitiendo 9600 bps, significa, por un lado, que en un segundo pasaron 9600 bits en un segundo y que cada bit dura 104,17 microsegundos. Básicamente eso es, digamos, lo que es duración del bit y la velocidad de transmisión. En cuanto al bit de paridad, este puede ser, es decir, la paridad puede ser sin paridad, es decir, no se utiliza, paridad par, paridad impar. Puede ser que uno elija siempre una marca o siempre un espacio. Cuando hablamos de una marca es un 1 y cuando hablamos de un espacio es un 0. Esas son las opciones en cuanto al bit de paridad. Entonces, veamos cómo se efectúa el sincronismo entre receptor y transmisor. Tenemos un equipo A y un equipo B. ¿Qué va a suceder primero cuando se quiere enviar un carácter? La línea en realidad siempre va a estar en lo que denominamos marca. Es decir, una marca, digamos, es un estado lógico alto, entonces la línea siempre va a estar en alto. Cuando se quiere enviar un carácter, lo primero que va a suceder es que se envía, ¿qué cosa? El bit de arranque o bit de start. Ese bit hace que la línea vaya a nivel lógico 0 durante el tiempo de un bit. Seguidamente se van a mandar los bits de datos, dependiendo cómo se configuró, pueden ser 5, 6, 7 u 8 bits. Eso se va a enviar, recordemos siempre, primero empieza por el LSB o el menos significativo y al final envía el más significativo. Opcionalmente va a estar el bit de paridad si es que se configuró eso. ¿Y qué sucede luego? Bueno, se envía el bit de parada o bit de stop, que recordemos puede ser, el bit puede durar 1, 1,5 o 2 bits en la línea. Sería este que está acá. Con eso se ha enviado un carácter. Veamos, por ejemplo, si se va a usar paridad, y en este caso paridad par, cómo sería el funcionamiento. Yo tengo una comunicación entre un equipo A y B, y lo que voy a hacer es, lo que va a hacer la UART, mejor dicho, es ver la cantidad de unos en los bits de datos, y eventualmente, dependiendo de ese resultado, le va a agregar el bit de paridad para que el resultado de eso me dé un número par de unos. ¿Está bien? Es decir, que el bit de paridad puede ser 0 o 1 dependiendo de la cantidad de unos que tenga el dato original. Pero siempre el resultado tiene que ser un número par de unos, en este caso con paridad par. Veamos, se va a establecer la comunicación a 8 bits de datos, paridad par, 1 bit de stop. Bien.
El dato que se quiere enviar es el 52. Ese valor en binario sería esto que tenemos acá, 00110100. Y ahora nos fijamos, ¿qué cantidad de 1 tenemos? Y fíjense, tenemos 3, entonces es una cantidad impar. El bit de paridad sí o sí va a tener que estar en 1 para llevar a un número par, si no le puedo sacar bit, es decir, le tengo que agregar. Entonces va a tener que agregar en el bit de paridad, colocarlo en 1. ¿Cómo sería esto entonces? Fíjense, se va a enviar el 52. Esta es mi palabra original, la que vimos recién, que recordamos tenía 3 bits en 1. Empieza, fíjense cómo cambia acá por el LSB, 0, 0, 1, 0, hasta llegar al MSB, al más significativo. Y el bit de paridad en este caso, se fijan, va a estar en 1 porque es lo que se determinó con el esquema de esta configuración, paridad par. Existe una nomenclatura que quizás la vayan a encontrar en algunos equipos y es el formato abreviado. Algunos equipos que implementan comunicación serie van a ver que tiene algo como esto que está acá, ¿no? Una serie de números, una letra. ¿Qué significa esto? El primer parámetro es la velocidad en bps, en bit por segundo. El segundo parámetro me dice la cantidad de bits por carácter. El tercer parámetro, el tipo de paridad, en este caso tiene una E, así que es paridad par, pero si tenía una O es impar, o puede ser que tenga una M o un 1, que es siempre en 1, es decir, una marca, o una S, un 0, que sería siempre en 0, un espacio. Y finalmente tenemos el número de bit de parada, que en este caso es 1, significa un bit de stop. Así que básicamente este es el formato que por ahí van a encontrar en ciertos equipos, en alguna etiqueta o en algún manual, como para entender de qué se trata esos números, ¿no? Si uno tiene que comunicarse con ese equipo, ya mirando ese formato abreviado, uno ya puede configurar el terminal o la PC para comunicarse con el equipo. Bien, vamos a hablar ahora de en qué consiste el estándar RS232. Este estándar nace en 1962 y bueno, fue modificado varias veces, es decir, hay varias versiones. La velocidad máxima, según el estándar, es hasta 20 kilobits por segundo, según la norma. Por eso hablábamos de los 19.200 en realidad. La longitud máxima de conexión es de 19 metros, posiblemente en alguna de las revisiones encuentren 20, 25. Es más o menos la distancia que asegura la norma que va a poder tener una comunicación libre de ruidos. La transmisión es asíncrona, soporta los modos HAL duplex y full duplex. En la práctica actualmente solo usamos alguna de las líneas previstas en la norma. Es decir, en realidad actualmente, como ya vamos a ver, se utiliza totalmente fuera de norma. Se usa muy poco de la norma original. Pero ¿cómo nació este estándar? Nace con la idea de conectar un módem, o sea, un DCE, o sea, un equipo de comunicación de datos, a una PC o DT, equipo terminal de datos. Eso era en la época de las líneas telefónicas, donde se empezó a establecer la comunicación entre PCs usando las líneas telefónicas. Pasa que su uso se extendió a otras aplicaciones y, por ejemplo, a nivel industrial es muy utilizado para configurar incluso actualmente algunos equipos de redes o equipos o algunos controladores como los PLC. Esto es básicamente lo que vimos recién. Nosotros hablamos de ceros y unos, no le pusimos valores de tensión. Pero, obviamente, cuando trabajemos con el micro, con un microcontrolador, no es lo mismo, van a ser 0 y 3,3. Acá en el estándar, es decir, en el estándar 232, estos niveles lógicos son muy distintos. Fíjense, cuando hablamos de un 0, acá el bit de start, que es un bit en 0, estamos hablando de una tensión que puede ser entre 3 y 15 volt. Eso es el estándar 232. Cuando hablamos de un 1, por ejemplo, este bit de acá, fíjense que puede ser una tensión entre menos 3 y menos 15 volt. Usted dirá, pero ¿por qué esos valores de tensión? Porque era una forma, en ese momento, de buscar cierta inmunidad al ruido en la línea, es decir, aumentar los niveles de tensión y separarlos los más que se puede.
Es decir que, ojo, si nosotros necesitamos comunicarnos con algún dispositivo como un microcontrolador o por ejemplo alguna placa que trabaje con niveles lógicos conocidos por nosotros, son 0, 3,3, 0 y 5, y nuestro equipo es un 232 y cumple con el estándar, tenemos que prever de hacer alguna interfase porque si no vamos a dañar algo, es decir, no podemos conectarlos en forma directa. Y en ese momento del estándar 232, hasta no hace muchos años atrás, las computadoras PC incorporaron lo que se denominan puertos COM o puertos RS232. Normalmente tenían entre 1 y 2 puertos con conectores DB9 o DB25 en algunos casos, las primeras. Y, por ejemplo, si nosotros miramos acá, esto sería en la parte posterior de los puertos de una placa madre, de una PC. Este conector que tenemos acá es un DB9 macho y ese era un puerto serie, un puerto COM. Esos puertos originalmente, que ya venía por la norma 232, tenían este conjunto de señales, fíjense. Ahora, acá vemos más que las que venimos comentando nosotros, que son RX y TX, ¿no? Acá tenemos señales que son para el protocolo, es decir, están orientadas a la comunicación entre la PC y el módem. Por eso es que nosotros actualmente no las utilizamos. Pero si uno tiene un puerto serie que cumple con el estándar 232, sepan que todas esas señales van a estar presentes y se podrían utilizar eventualmente si yo me conecto a un dispositivo que trabaja con ese protocolo. Entonces, la idea original del estándar 232 era conectar la UART de la PC a través de 232 con el módem, por un lado. Después venía una línea telefónica, o sea, el módem, recordemos que lo que hace es adaptar la señal, ya es un modulador de modulador. Prepara, digamos, la señal para enviarla por una línea telefónica. Del otro lado teníamos otro módem a través de interfase 232 hacia la UART de otra PC. Entonces se establecía una conexión entre PCs, pero utilizando la línea telefónica. Otra cosa que se podría hacer, que de hecho se puede hacer si las computadoras disponen de esos puertos, es comunicar la UART de dos PC directamente a través de 232 con un cable. Es decir, yo puedo tener un cable y enlazar esas dos computadoras a través de este puerto. De hecho, era algo muy común que se hacía hace unos años cuando no se tenían conectividad o otro tipo de conexiones, y era intercambiar datos entre PC usando ese cable. ¿Y qué pasa en la actualidad con las PCs actuales? Ya no traen puertos 232, ya no existe más. Es decir, ahora lo que se tiene son puertos USB, estos que tenemos acá, USB 2.0, 3.0, son los nuevos puertos serie, pero no tenemos puertos serie. Si nosotros necesitáramos agregar un puerto serie, podemos utilizar alguna especie de adaptador de UART a USB. Por ejemplo, esto es una serie de placas adaptadoras que permiten, por ejemplo, en este primer caso, adaptar un puerto serie y un puerto paralelo. Este es el serie y este es el puerto paralelo. Es decir, me agregarían físicamente esos puertos a la PC. Acá tenemos otra placa que permite agregar a un PCI Express. Conecto la placa y tengo dos puertos series. Y después tenemos, menos invasivos, tenemos estos serie de adaptadores que directamente van al USB y permiten agregar una conexión 232. Comencemos hablando ahora de la comunicación serie en los microcontroladores. Actualmente la mayoría de los microcontroladores, es decir, el 99%, poseen internamente periféricos de comunicación serie. Dentro de estos podemos encontrar UART o USART, depende, ya vamos a hablar de esas características adicionales, interfaces SPI, interfaces I2C, puertos USB, puertos Ethernet. Eso depende mucho del microcontrolador, ¿está bien? Pero al menos una UART, generalmente, micro por más básico que sea, hoy en día ya incorpora mínimamente una UART. Supongamos la siguiente situación. Queremos conectar un microcontrolador a una PC y esta PC posee puerto serie o puerto 232, ¿no? Bueno, acá tenemos un tema porque el micro tiene niveles
de tensión que maneja su lógica, es decir, 3,3 o 5. Y esa PC, ya que tiene un puerto 232, tiene niveles de tensión 232. Por ejemplo, el micro puede ser que tenga uno de estos dos esquemas, ¿no? O 3,3 o 5 volt. La PC, si tiene ese puerto, fíjense los niveles que maneja. De -3 a -15 y de +3 a +15. Es decir, no puedo hacer una interfase directa. Tendría que usar algún adaptador, algún chip o alguna placa que me permita vincular esos niveles adaptando esas señales. Dentro de la empresa Dallas Maxim hay una serie de chips que van del MAX 220 al 249 que permiten realizar esto. Acá tenemos, por ejemplo, uno muy utilizado que es el MAX 232. Este internamente posee 4 conversores de niveles TTL a 232 y viceversa. Es decir, me convierte tanto de TTL/CMOS a 232 como de 232 a TTL. Y esto me permite poder conectarlo a una PC que disponga de esos niveles. Entonces yo voy a intercalar ese driver, ese dispositivo entre medio, y de este lado voy a tener niveles de tensión que el micro soporta, y de este lado los niveles de tensión que soporta la PC con sus niveles 232. Acá normalmente lo que se establece es una conexión que se denomina modem null o eliminador de modem, donde solo se utilizan las líneas de transmisión y recepción. Y en el caso del PC se puentean estas señales para que piense que el dispositivo siempre está listo. Es decir, que del otro lado tiene un modem que siempre está listo para funcionar. Actualmente, como vamos a ver enseguida, nosotros lo que vamos a tener es un acceso a través de una PC a través de un puerto USB. Y nuestra placa del microcontrolador, por lo general, siempre va a tener alguna especie de adaptador, que llamamos bridge, de USB a UART. Entonces nosotros físicamente nos vamos a conectar a través del puerto USB, pero como vamos a ver enseguida, esa conexión física en realidad en la PC establece una terminal lógica que va a ir a parar a un puerto COM. Y después, bueno, obviamente nuestro programa del micro se comunica con el terminal serie o la aplicación del software que estoy utilizando. Acá le presentamos la bibliografía por si quieren profundizar un poco más y ver de dónde se sacaron las referencias.